Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Nos dice Santa María Magdalena de Pachis: quien no encuentra misericordia en este mundo, acuda a María, que es fuerte y potente. Quien está en continua lucha, acuda a María, que es portadora de paz. Pues con esta reflexión que nos deja Santa María Magdalena de Pachis, presentamos el saludo a todos los amigos que entran en sintonía en este programa junto a ti, en las distintas radios y televisiones Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en Lima, en Arequipa, en la ciudad del Cusco, y también a todos los que nos contactan a través del internet en www.nstv.com y en la opción por YouTube, opción de YouTube, NSTV Radio. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica José Antonio Tinta, y en este espacio de trabajo, como es usual, todos los viernes del Sagrado Corazón de Jesús, y de manera muy especial los primeros viernes de mes, que le encantan a Paola Hidalgo y un servidor, Henry Moreno. Paola, bienvenida. Bueno, pues un cordial saludo para todos ustedes, encantada de estar de nuevo, gracias a Dios. Es un regalazo de la providencia poder estar otro primer viernes de mes acompañándoles a ustedes y recordándoles esas 12 promesas del corazón de Jesús que ya hablaremos en la sección central de este programa. Muy bien, pues hoy les tenemos la vida de los santos, como siempre al principio del programa, y dentro del gran ramillete que siempre nos presenta la Santa Madre Iglesia, hemos escogido a San Olegario. Está en el martirologio romano. Olegario significa aquel de la lanza invulnerable y tiene origen germánico su nombre. De este joven, dice su biógrafo, unas palabras que llegan muy al alma. Era un guardián celoso y maestro de la castidad, era afable para todo, generoso con los pobres, era esquivo de vanagloria, despegado de la pompa mundana y amante fiel de la paz no fingida. Y si esas palabras, nada más esas palabras se aplicaran a nuestra vida personal, seguramente, queridos amigos, que nos encontraríamos más felices de lo que nos hallamos en este instante. Nació nuestro santo en la bella ciudad de Barcelona y a las nuevas corrientes, una ciudad abierta al mar y a las corrientes de la cultura y del evangelio en su momento. Su familia era de origen noble por parte de padre y de la madre. Ambos se preocuparon por darle una educación en los valores que nunca defraudan el evangelio. Esto es una cosa que se presenta, Paola, como constante en los santos, por lo menos en muchos santos, de padres o por lo menos de una madre, de uno siempre que se esfuerza mucho en la educación de su hijo de la fe. Bueno, pues estamos hablando de la Edad Media, es un santo de la Edad Media y pues como hemos visto en muchos santos de esta época que duró más o menos 10 siglos, realmente es como la época del esplendor de la iglesia, es donde más la gente, el pueblo vivía realmente todas las virtudes, los valores cristianos y católicos, pero hasta el tope, tanto que su padre pues decide que Olegario pues reciba una educación con los sacerdotes, ¿sí? Como que no lo educó como lo típico, ¿no? Que uno educa a los hijos en la casa o los manda a un colegio, pero los hijos siguen viviendo con uno. No, el padre como que lo mandó a vivir ya de una vez para que recibiera la mejor educación posible. Y la mejor educación en esa época era precisamente el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de las humanidades, pero vistas desde la fe y de la razón, el estudio de las artes también desde esta perspectiva, y por eso pues fue tan esplendorosa la Edad Media, ¿no? Porque la educación, la sociedad pues realmente vivía pues como bajo la mirada de Dios, y era muy importante vivir de esta manera. Pues con ese método de estudio nuestro querido santo tanto leyó, tanto estudió, tanto meditó, que se llegó a convertir en un verdadero especialista, y surge ese anhelo que seguramente ya tenía desde pequeño con su formación en familia de una vida espiritual.
y se entera de que cerca de Barcelona hay un convento de canónigos regulares de San Agustín y no lo duda más en irse para imitar su virtud. Cuando muere el obispo de Barcelona, desde la aristocracia hasta la gente más sencilla, pensó que el mejor sucesor sería Olegario. Esto es otra cosa que cuando un santo, especialmente en esta época, la gente puede percibir el bien que hace, no duda en nombrarlo, inmediatamente pedirlo por obispo. Incluso se ha llegado a presentar casos que hasta un sacerdote le han pedido que sea papa y lo han nombrado obispo inmediatamente. Cuando el santo da, digamos, estas características, el pueblo lo sabe reconocer muy bien. Pues el mismo Papa Pascual II tuvo que obligarle a que aceptara el cargo. No hizo en su misión de pastor distinción alguna entre ricos y entre pobres. Todos eran hijos de Dios. Participó en varios concilios, concilio de Tarragona, de Toulouse, de Reims y el letarenense primero, San Clermont. Y dada su preparación intelectual, logró derrotar a sus enemigos, los herejes, y murió en el año 1137, siglo II. Entonces, enhorabuena para todos los que llevan el nombre de Olegario. Hoy es el día de su santo. Y lo mejor que uno puede hacer, especialmente los que llevan allí su nombre, pues es imitar sus virtudes y pedirle uno a Dios que también uno pueda consolidar una familia donde, como los padres de Olegario, pueda dar una educación muy buena, una educación en la fe, que es lo más importante, a sus hijos. Yo creo que ha sido hoy muy corta la vida del santo. Nos vamos a meter de lleno con nuestro tema central, pero eso nos va a dar campo para que hablemos de una vez del tema del Sagrado Corazón de Jesús, de esas 12 promesas. Eso lo vamos a hacer después de la pausa, pero quiero presentarles inmediatamente el tema que nos compete en el día de hoy, y es este texto que, como ustedes saben, vamos alternando entre la lectura de él y yo, que son las revelaciones que hace nuestro Señor Jesucristo a una artista que descubrió su vocación de artista prácticamente ya en una edad madura. Pero hoy no nos toca ese, sino que nos toca el texto de Concepción Cabrera de Armida, que se llama A mis sacerdotes. Habíamos visto la vez pasada la mirada de Jesús y cómo nuestro Señor le pedía a los sacerdotes que tuvieran una mirada pura, una mirada limpia, pero de manera muy especial cuando están allí en el altar celebrando el santo sacrificio de la misa. Y hoy, en este capítulo 3, va a hablar de las penas de Jesús en las misas. Las penas Dios de mío. Jesús en las misas. Bueno, así que, miren, hoy en día con tanto celular que suena, hablamos, vamos mal vestidos, pero bueno, realmente este es un libro sobre todo de manera especial enfocado a los sacerdotes, ¿no? Y siempre como que recalcamos desde NSE, pues que esto sirva para que nosotros los laicos, en vez de criticarlos, recemos por ellos, ¿no? Recemos por ellos porque pues este libro es bastante duro, es fuerte y es el corazón de Jesús dolorido porque pues ya lo que hemos leído hasta ahora, pues no siempre, ¿no? Pues sobre todo el Señor se refiere muchísimo al santo sacrificio de las misas, pues no siempre vamos a las misas muy bien preparados, ¿no? Y ese es su gran dolor. Hay que tener en cuenta lo que tú dices, aunque el libro está muy centrado en el oficio del ministerio sacerdotal, hay que tener en cuenta que ahora, en estos capítulos donde está centrado el Señor en las misas, pues en las misas participamos junto con el ministerio, participamos nosotros, los que asistimos y escuchamos misa. Entonces, a medida que el Señor va dando estos mensajes y estas reconvenciones, que hay que tenerlas en cuenta desde el punto de vista del Padre Celestial que nos ama y nos jala las orejas. Es mucho mejor eso, es mucho mejor saber que nos consideramos hijos suyos y que como nos quiere, nos corrige. Lo peor que nos puede pasar es lo que le pasó en su momento al pueblo de Israel, en donde los dejó ya el Señor en vista de tanta testarudez a su corazón obstinado. Eso es lo último que podríamos querer que Dios nos deje, que nos deje con esa falsa libertad que nosotros decimos, queremos hacer lo que queramos, ya no queremos depender de un Dios, que es lo que suele pasar hoy en día. Pues no, qué bueno que el Señor nos corrija y
en este caso muy especial, a los sacerdotes, pero recuerden, también nosotros hacemos parte de esa misa. Vamos con lo que dice el Señor a través de Concepción Cabrera de Armida en este capítulo 3 del libro A mis sacerdotes. Vuelvo y leo el titular, Penas de Jesús en las misas. Dice el Señor, es un martirio para mí que no se celebre el santo sacrificio de la misa con fervor. Es más común esta espada cruel de lo que parece. No siempre al mirar a mi Padre en las misas lo miran con ojos manchados, pero sí con glacial indiferencia, con rutina y distracciones, con falta de devoción, de espíritu, con el pensamiento ocupado en cosas y preocupaciones mundanas y humanas que no son yo. Hasta ahí un diagnóstico. En el próximo parrafito, que son solamente 2 líneas, va a decir en una frase concreta cuál es la solución para eso. Pero ya hay un diagnóstico. Lo primero que dice el Señor es que vive un martirio. Y el martirio se produce de la celebración de una santa misa sin fervor. Entonces, luego da como algunas pautas de por qué, cuáles son las características y de que no siempre es que sea producto de que un sacerdote tenga, digamos, la mancha del pecado, sus ojos manchados, sino que muchas veces habla de una indiferencia, de una rutina, de distracciones y de falta de espíritu y el pensamiento ocupado en cosas mundanas. Inmediatamente yo me quiero hacer la reflexión como el que escucha la misa. Claro. Creo que a nosotros nos pasa, si no es que más, nos pasa eso. Llegamos a la misa, no hemos tenido una debida preparación, la mayoría de las veces creo que ni siquiera llegamos a dimensionar lo que significa el valor de una santa misa. Estamos muy pendientes a veces de nuestras preocupaciones, muy egoístas, de nuestras peticiones, pero muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la estructura de la misa y en dónde debemos hacer nuestras peticiones y andamos por allí cavilando en los problemas, en los negocios y finalmente como que no las escuchamos y eso al Señor le duele. Le duele. Bueno, no sé si ustedes recuerdan ese libro que también leímos aquí hace algún tiempo en los Viernes del Corazón de Jesús, que se llamaba ¿Qué dice que hace el corazón de Jesús en el sagrario? Y que es escrito por el obispo del sagrario abandonado, Manuel González, el beato Manuel González, obispo. Y él hacía una reflexión sobre esas misas domingueras, esas misas donde va todo el mundo, que la iglesia pues realmente no le cabe más, ¿no? Y va todo el mundo, o esas misas de fiestas, ¿no? La fiesta de la patrona del pueblo o el santo patrón del pueblo. Y él hacía la reflexión que en esas misas, él como obispo, él que era quien oficiaba la misa, él decía que en esas misas era donde Jesús más solo se sentía. Y uno puede decir, pero ¿por qué se va a sentir solo el Señor si la iglesia está a rebosar? Si todo el mundo prácticamente comulgó y la fila de confesión era larguísima. Pero él hacía la reflexión un poco, pues viendo, ¿no?, cómo estaba la gente en esas santas misas, que realmente la gente sí iba como por la felicidad de la fiesta del pueblo, pero no a un encuentro personal con Dios. Y él decía que lo mismo que está diciendo nuestro Señor en este libro, que debe ser un martirio para el corazón de Jesús ver que en estas fiestas o cuando nos invita a un matrimonio. Yo creo que muchos los que pertenecemos a la parroquia X y preciso a la misa de 6 hay un bautismo o hay un matrimonio y uno va a la misa como feligrés, pero uno ve cómo entran los invitados del matrimonio y que van a la misa de matrimonio y realmente pues a veces estos eventos sociales de bautismo, matrimonio, primera comunión, pues la misa es como un evento más, ¿sí? No vamos como parte preparados. Del evento social general. Exacto, es como parte del evento y todo el mundo ya vestido y preparado para la fiesta, ¿no? Que sigue después, hablo de un matrimonio, bueno, de algunos de estos sacramentos que después tienen una reunión social. Entonces la gente muchas veces o nosotros mismos cuando vamos a estos eventos no vamos preparados para el santo sacrificio del altar. No está en nuestra cabeza que allí lo que se ora en ese altar con ese sacerdote es un sacrificio.
Yo estoy pensando, yo tengo la cabeza o en la fiesta, o en el traje que me puse, o en la persona que llegó, el familiar, y miren esta cómo se vistió, qué darán de comer, cómo será la torta. O sea, tengo la cabeza en otro lado, pero no tengo mi cabeza en el sacrificio de Jesús que se está oficiando en ese preciso instante. Y eso realmente debe ser muy doloroso para el Señor, vernos pero tan superficialmente y tan distraídos en las santas misas. Y creo que esta actitud nuestra no ayuda al sacerdote que está en el altar, aunque tendría que ser una cosa independiente, pero de alguna manera él está en contacto, en relación, porque él es instrumento y puente entre el pueblo y Dios. Claro. Es su oficio en el altar. Y de por sí, no solamente es eso, él es el mismo Jesús. El sacerdote, de eso va a hablar Jesús más adelante, que es ese sacerdote calvito, gordito y con barba, pues ese es Jesús, porque es sacerdote y elegido de Dios para ser sacerdote del Señor, pero en la misa es Jesús, claro, también es Jesús. Es uno otro Cristo, un alter Christus, y lo va a decir más adelante el Señor en este texto de Concepción Cabrera de Armida, pero es interesante pensar eso, ¿no? Muchas veces nuestra actitud como fieles no ayudan al sacerdote. Cuando uno, por ejemplo, lee un poco la vida del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, con esas misas tan extraordinarias que se podían demorar, al principio se demoraban hasta 4 horas, después por problemas de salud y también un poco por reconvención que le hacían sus superiores de que la gente tenía que ir a trabajar porque se elevaba en la elevación, en el yo pecador. Él a veces elevaba su voz fuerte y decía... si había alguien que de pronto por allí no estaba de rodillas y estaba en cualquier cosa, usted también de rodillas, le decía. Obviamente él tenía muchos carismas y ni siquiera estaba mirando a esa persona, pero sabía que había alguien que no estaba de rodillas. Pero es que importante la actitud de devoción del pueblo de Dios ante el sacerdote. Le podemos ayudar muchísimo, porque el sacerdote, muy bien es Cristo, pero también es un ser humano, con sus debilidades y sus fragilidades. Y si en ese sentido nosotros podemos ayudar, qué bueno que estemos devotos. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo nuestro Señor. Luego le dice, para borrar esas manchas, todo esto que se ha estado hablando, basta el ofrecimiento del Verbo, siempre víctima por el hombre. O sea, basta con ofrecer a Jesús. Pero hay que ver cómo hay que ofrecer a Jesús. Si yo lo estoy ofreciendo con sinceridad, con corazón. Lo que estamos diciendo, el sacerdote es frágil, es un ser humano, puede reconocer sus flaquezas, puede haber llegado en el momento de la Santa Misa con su fragilidad, pero si de corazón abierto está ofreciendo al Verbo, y eso se da también en las oraciones previas que que se prepara el sacerdote cuando se está revistiendo, pues qué bonito. Sigue nuestro Señor. Sufro doblemente en esas miradas, porque me duele la ofensa a mi Padre y los castigos que acumulan los sacerdotes sobre ellos y sobre el campo que abarquen sus deberes. Hasta allá alcanzan los pecados de los sacerdotes. Es decir, hay un doble sufrimiento de nuestro Señor. Por un lado, porque la ofensa que hace ese sacerdote se la hace al Padre Celestial. Y por otro lado, por el dolor, o sea, por los castigos que acumula el mismo sacerdote, que es otro Cristo. Y además, y lo va a ampliar más adelante, el campo que abarca su apostolado, porque es que, lo va a decir más adelante, el pecado de un sacerdote no es solamente el pecado del mismo, porque él representa al pueblo, abarca al pueblo. Exactamente. Y esto, aunque suene fuerte, pero es verdad, y lo digo es para que recemos por ellos, pues si un sacerdote es santo, su feligresía también la llevará a la santidad. Si un sacerdote no es santo, digamos lo contrario, mundano, pues su feligresía pues también será mundana, porque si él es el pastor y es mundano, pues ¿qué se puede decir de los fieles? ¿Sí? Entonces, ¿para qué nuestro Señor, digamos, hizo este libro? Porque pues para que nosotros recemos, para que nosotros no sacrifiquemos. Para que critiquemos al sacerdote. De verdad que esto lo vamos a repetir todo el tiempo, ¿sí? Pero nosotros sí que podemos ayudar mucho, mucho a los sacerdotes y lo necesitan, porque ellos también están sumidos en este mundo moderno, ellos son también bombardeados como nosotros, padres de familia, somos bombardeados
de muchas maneras si salimos a la calle, si prendemos una computadora, un internet, una televisión. Pues nosotros con nuestros sacrificios y oraciones, especialmente dirigidos a la Santa Madre de Dios, a la Virgen María, pues ya la Virgencita coge todos esos sacrificios de nosotros los fieles y pues hará muchísimo, pero muchísimo bien en aquellos sacerdotes que les aseguro que todos hoy en día sufren mucho, tienen muchas pruebas de fe, muchas tentaciones, pues ayudémosles de verdad, y especialmente los que trabajan pues en las ciudades, digamos en este mundo, inmersos en este mundo. Hay otros que están en sus claustros, en sus conventos, sí, tal vez no tiene ese contacto tan directo con el mundo, pero el que le toca guerrear con esta modernidad, el sacerdote pues diocesano que está sacerdote diocesano. Y bueno, hay otros también de comunidades que también tienen ese contacto con la gente y con el mundo, pues oremos mucho por esos. Cada uno de verdad traiga a la memoria el sacerdote de su parroquia, por lo menos, y ore por él. Sí, así como está la campaña de adoptar un niño que haya sido abortado, por ejemplo, que esté en riesgo de aborto, también nosotros podemos adoptar sacerdotes. Y los jueves son, por ejemplo, días por excelencia, días sacerdotales, donde uno puede hacer una hora santa y ofrecerla por los sacerdotes. Sigue diciendo nuestro Señor: los pecados de los míos tienen repercusión, tienen consecuencias en las almas que los rodean y en otras muchas. Por eso un pecado de mis sacerdotes toma mayores proporciones que un pecado de los fieles, por el reflejo de la Trinidad en ellos y por la unción del Espíritu Santo que los consagró para el cielo. Con esto que nos dice el Señor, nos damos cuenta la verdadera dimensión del sacerdote. ¿Tengo yo como laico ese respeto que debo tener al sacerdote? ¿Entiendo cuál es la figura del sacerdote? Un reflejo, una imagen de la Trinidad, un hombre que ha sido elegido por Dios con la unción del Espíritu Santo para que yo como fiel me pueda acercar a Dios y Él como víctima y como puente pueda llevar todas nuestras peticiones a Dios Padre de parte de todo el pueblo. ¿Tengo yo el respeto por ese sacerdote? Tengo que partir de esto. Si yo no tengo el respeto por ese sacerdote, si yo no oro por ese sacerdote, pues tampoco puedo estar esperando ver en mi parroquia ese sacerdote santo. Porque la santidad del sacerdote proviene de muchos lados. Primero que todo es un don de Dios. Segundo que todo, obviamente de un corazón abierto de ese sacerdote que quiere vivir la virtud. Pero depende mucho de las oraciones de nosotros. Por eso el Papa Francisco continuamente, ¿qué es lo que nos dice? Oren por mí. Oren por mí, y si de algo sirve el programa del día de hoy para todos ustedes, queridos amigos, que se nos quede en la cabeza y en el corazón que en el sacerdote, como lo acabamos de leer, está el reflejo de la Santísima Trinidad. Yo creo que para muchos hoy es la primera vez que escuchamos eso. Siempre decimos, Él es otro Jesús, pero que Él es el reflejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tal vez si yo tengo en cuenta eso, la manera de, primero, de dirigirme a Él, de hablarle, de presentarme ante el sacerdote, y especialmente nosotras las mujeres, pues yo ya no es otro más, no es un hombre más ahí, que el Señor me puso por delante. No, es que Él es el reflejo de la Santísima Trinidad. Entonces la manera en que yo me debo vestir, comportar y estar delante de un sacerdote, pues tiene que ser totalmente pudorosa, recta, respetuosa, ¿sí? No es una persona más, ¿ya? Entonces, pues, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Sigue diciendo nuestro Señor: en esas miradas manchadas me ofendo a mí mismo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Yo en el sacerdote, identificado con Él, soy el mismo Dios el que ofende a Dios. O sea, Dios ofende a Dios porque, claro, Dios está en ese sacerdote. ¿Qué sentiré como Dios y como hombre? Se pregunta. Es terrible, se pregunta nuestro Señor. Es terrible la transformación de mí en el sacerdote. El sacerdote debiera transformarse en mí y no lo hace. Pero yo sí me transformo en Él, en el sentido de que siendo Él yo, en el momento de la mirada y la consagración, soy
al mismo tiempo el ofendido y el ofensor de mí mismo, en mi divinidad, una con el Padre, y eso es horrible. Claro, esto parece como un puzzle, pero no es tan complicado, y cualquier fiel lo debe saber. Si sabemos que el sacerdote, como lo venimos reflexionando, Paola, y diciendo, es otro Cristo, pues ahí está Dios, porque Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y por lo tanto Dios. Luego, cuando el sacerdote está en el altar oficiando ese otro Cristo y hay algo manchado en él, es él, Jesús, porque es otro Jesús, Dios, que está ofendiendo al mismo Dios, porque está ofreciendo al Padre algo con mancha. Y un reproche que hace nuestro Señor Jesucristo es que Él sí se transforma, es decir, Él quisiera que el sacerdote se transformara en Él y no lo hace. Está llamado a eso. Pero Él, Dios que es fiel, Él sí que se transforma en el sacerdote. Por eso escuchamos muy a menudo que no importa si un sacerdote está con pecado o sin pecado, el Señor siempre viene con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en esa sagrada hostia. Por lo tanto, eso también me ayuda a mí en mi comportamiento como fiel, si es que yo puedo estar pensando, por ejemplo, yo de ese sacerdote no recibo a Jesús, porque no me dejo confesar, sé que ese sacerdote es un pecador. O yo no me confieso con ese sacerdote porque yo no veo en él un testimonio concreto con respecto a lo que habla. Como que veo que difiere lo que me dice y lo que él testimonia con su vida. Pero miren, vayamos muchísimo más allá de eso. No nos quedemos con eso porque primero hay una reducción de nuestro corazón y de nuestro amor por Dios. Eso quiere decir que yo no estoy respetando la dignidad sacerdotal. Yo tengo que entender que ese sacerdote que está ahí, en el momento de la comunión, por ejemplo, me está dando a Cristo. Ahora, Cristo manifiesta su dolor de venir así, pero Él es fiel y no deja de venir porque ese sacerdote tenga esa mancha. Una vez reflexionando y meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo hice a través de un libro de un sacerdote jesuita llamado Eusebio Hernández. Es un sacerdote que escribe especialmente como para el corazón femenino, ¿sí? Y todas las meditaciones como que son especialmente para la mujer. Y cuando llegué a la parte del huerto de los olivos, este padre es muy bueno porque como que te hace la pregunta, ¿por qué crees tú que el Señor sudó sangre? ¿Por qué sudó sangre todo su cuerpo, no? Entonces él te pone la meditación, bueno, te pone como los pecados más terribles. Ustedes saben que el Señor en ese momento es cuando da el sí, porque el Señor dice, Padre, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que es lo que ocurre en el huerto de los olivos. Y te hace meditar como por muchos pecados. Bueno, ¿será que Jesús, no sé, sintiendo en su cuerpo y en su alma, en su divinidad, pues todas las traiciones del mundo, todos los horrores de la guerra, todos los asesinatos, y te lo va poniendo cada vez como más cruel, que realmente así ha sido la historia de la humanidad, y el Señor cargando con eso, y Él decía, ¿tú crees que es por toda esa cantidad de pecados que el Señor sudó sangre? Y uno realmente cuando lee el libro uno puede decir, pues sí, realmente es por eso, porque es demasiado pecado y son todos los pecados de toda la humanidad desde Adán y Eva. Pero al final la reflexión a la que te lleva este sacerdote es que el Señor sudó sangre no fue por los pecados de toda la humanidad, sino que fue por el rechazo, ¿sí?, que tuvo Dios Padre con su propio Hijo al verlo hecho pecado. Ese rechazo, por eso el Señor grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente fue ahí donde el Señor sintió ese abandono, pero el Señor se hizo pecado, como dice San Pablo. Y eso, Dios Padre tenía que hacer justicia con su propio Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor lo decidió de esa manera. Él decidió que fuera a través de su Hijo, esa víctima, ¿sí?, que los pecados pues fueran perdonados, porque gracias a Jesús se nos perdonó el pecado. Y ese es el motivo
por el cual el corazón de Jesús, que pide mucha reparación por las ofensas que le hacemos, pero de manera muy especial por sus almas religiosas consagradas que le ofenden, porque es uno de los dolores más acerbos, más fuertes del corazón de Jesús. Ver que, por ejemplo, un alma sacerdotal le ofenda, tenga una indiferencia, un frío glacial, que incluso, que esto es de los dolores más duros para el corazón de Jesús, llegue hasta dudar de la presencia real del Señor en la Sagrada Hostia. Sí, entonces cuando el Señor aquí en este libro dice que Él mismo se siente ofendido, Dios se siente ofendido de Él mismo, es como si Dios Padre y el Espíritu Santo se ofendieran con el mismo Jesús porque está en el sacerdote, pues tal vez el Señor vuelve a renovar ese dolor que sufrió en el huerto de los olivos. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Nos queda todavía un poco la mitad del capítulo que nos va a dar para la otra parte del programa. Vendremos también con los reportes de sintonía y seguiremos reflexionando en este precioso libro que les aconsejamos que lo consigan. Seguramente que allí en las librerías Testimonio lo pueden conseguir, o donde ustedes vean, una librería católica buena cercana a ustedes. Se llama A mis sacerdotes, de la venerable Concepción Cabrera de Armida, mexicana, una laica, una mamá de familia. 9 hijos. Una pausa y ya regresamos. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar. Mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Muy bien, y antes de continuar con el texto de Concepción Cabrera de Armida, a mis sacerdotes, vamos con las 12 promesas dadas por el Señor para todos aquellos que practiquen 9 primeros viernes de mes seguidos, comulgando en este viernes, confesándose 8 días antes
u 8 días después, y ofreciendo la comunión en reparación y desagravio por las ofensas que continuamente hacemos al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues estas son las promesas para quienes hagan esto que Henry acaba de decir. Son 12. La primera, les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida, sea consagrado, soltero, casado, viudo, lo que sea. Les daré paz a sus familias. Los consolaré en todas sus penas. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte, que es donde más nos ataca el demonio. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Mire que al Señor le interesan nuestros negocios. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Que mejor una santa misa, una buena confesión. Las almas tibias se volverán fervorosas. Y otra promesa, las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Otra preciosa, bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Ojalá no sea en un rincón, sino que sea en el lugar más central de la casa, pues que ahí esté la imagen del corazón de Jesús. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Pensemos acá en nuestros sacerdotes, que son los especialistas en las almas. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Tu querido amigo, también puedes propagar, como Dios te lo inspire, esta devoción al corazón de Jesús. Y la última promesa, que tiene que ver con el día de hoy, que es primer viernes de mes. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos, es importante que sean seguidos, la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. ¿Cuántos mueren de muerte repentina, que se van de casa por la mañana y ya no vuelven en la tarde porque algo les pasó durante el día y mueren sin la penitencia final, sin los sacramentos? Pues es muy bueno pensar todos los días en cómo me va a presentar yo ante el Señor. El día de mi muerte es el mejor día de tu vida porque verás a Dios cara a cara, y pues si has seguido tal vez esta devoción tan hermosa, pues muy seguramente, querido amigo, tú y tu familia pues irán al cielo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien, continúa nuestro Señor en este libro de A mis sacerdotes. Otra derivación de mis martirios en la misa es esta. En las hostias consagradas estoy yo con mi cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en rigor también tienen parte allí el sacerdote que consagra y que se transforma en mí y yo en él. Al consagrar somos uno. Él desaparece en mí y yo en él. Somos 2 en 1. Yo dije, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Y aún para la comunión de los fieles, todos me comulgan a mí, desapareciendo en mí el sacerdote. Pero, ¿qué hago yo? Lo absorbo en mi divinidad y sin que él lo sienta, lo transformo en mí con un segundo fin. No tan solo para ofrecerme a mi Padre en el sacrificio del altar, sino también para darme a las almas. O sea, es impresionante porque en esa sagrada hostia está el sacerdote que Dios ha asumido en él. Cada sagrada hostia que estamos recibiendo es ese sacerdote que está allí transformado por Cristo en él mismo. ¿Se comprende, dice Jesús, se comprende acaso lo que yo sentiré transformando en mí una cosa manchada? ¿Puede alcanzarse a entender la pena inmensa de mi corazón, de mi alma de lirio, al absorber en mi seno, en mi cáliz, la suciedad y negrura de un alma manchada de sacerdote? Claro está que mi sangre se derrama en el sacrificio del altar para perdonar todos los pecados, que es una ola de sangre redentora para lavar los crímenes del mundo. Pero cuando esta sangre tiene que comenzar por lavar los crímenes, las ofensas del sacerdote, en lugar de que la del sacerdote unida a la mía
y una sola cosa con la mía borrara los crímenes del mundo. Esto es horrible para mi corazón de amor. El Señor, un poco para intentar entender esto, el Señor ha escogido el alma sacerdotal porque es un alma en la cual se puede apoyar. Claro. Es un descanso. Los sacerdotes son un descanso para Jesús, por eso los ama tanto. Por eso la Madre del Cielo también dice que son sus hijos predilectos, porque sabe que le dan descanso al rostro de Jesús. Hacen que se distensione su rostro porque ellos son servidores y son víctimas. Por lo tanto, en el momento culmen de la Santa Misa, en el momento de la consagración, lo que el Señor está esperando es que ellos se unan a esa sangre redentora para reparar por los pecados del mundo. Pero resulta que la primera sorpresa que en muchos casos se encuentra el Señor es que esa sangre tenga que limpiar como dice él, esa mancha del sacerdote. Y esto es una cosa muy fuerte para él, porque está pidiendo un apoyo en ese sacerdote. Por eso hay una diferenciación entre ese altar. Por eso el altar también es tan sagrado. Por eso el sacerdote pisa ese altar. Eso también a uno lo hace reflexionar. Cuando yo me subo a un altar, yo tengo que recordar mi sacerdocio real. Es como Tierra Santa, ¿no? Estás pisando Tierra Santa. Lo que le decía como, Moisés. Exacto, quítate las sandalias porque estás como pisando suelo sagrado. Pues me quedo un poco con la frase cuando dice que el Señor también quiere como derramarse en todas las almas. Nosotros, los que vivimos aquí en Cusco, podemos ver algo realmente muy lindo, ¿no? Que aquí, y creo que también en muchos otros lugares del Perú, y no sé, en otros países, pero aquí se celebran muchas festividades religiosas, la Virgen Asunta, el Señor de Coyoriti, el Señor de los Temblores, supongo que en Lima o en todo el Perú, el Señor de los Milagros, y siempre hay como una manifestación, es muy hermosa, exterior, de aquellos que son devotos de cada una de estas advocaciones de la Virgen o del Señor, o ya sea de un San Francisco de Asís, no lo sé. Hay una manifestación exterior en el vestuario, que es preciosísimo, un despliegue de color hermoso en la música. Lo digo porque en mi parroquia llegan muchas de estas personas como de pueblos aledaños sí, pueblos muy pequeños aledaños al Cusco, y entran en andas, llevan en andas a la Virgen o al Señor. Y digamos que esto exteriormente es maravilloso, ¿sí? Que realmente que por las calles la gente pues manifiesta esa devoción a nivel exterior, no se queda privadamente. Pero la reflexión que hacía alguna vez un sacerdote es que eso está muy bien, ¿sí? Yo exteriorizo mi fe, pero resulta que llega el momento de la comunión y la iglesia está abarrotada de estas personas y ninguno se levanta a comulgar. Entonces, ¿por qué? O porque si hay confesiones, ninguno se levanta a confesarse. Yo creo que lo que sucede es que tal vez quedamos con esa fe exterior, ¿sí? Y que en muchos casos, lamentablemente, esta festividad pues termina con tremenda comilona y borrachera, que no debería ser así, porque ¿de qué me sirvió entonces estar por la mañana o en la tarde en la misa diciéndole a la Virgen que mi vida es de ella, o que la amo, que la quiero, que soy un servidor, y en la tarde estoy borracho? O sea, realmente ahí no hay coherencia en la fe, ¿sí? Y es lo mismo que hablábamos antes, o voy a un matrimonio y sí, puedo que le diga una que otra palabra al Señor, pero igual en la fiesta estoy muy indecentemente vestida. Realmente no hay coherencia en la fe, y yo creo que ahí el Señor es como que dice, o cuando vamos a estas misas, pues ¿a qué has venido, no? Porque si después vas a pecar, pero una hora antes me estabas diciendo que yo era todo para ti, pues yo creo que le estamos poniendo al Señor el peor de los límites, ¿sí? O estoy viviendo una doble vida, no soy coherente en mi fe. Entonces, el Señor también creo que nos está gritando a través de este libro que por favor haya una coherencia de fe en nuestras vidas, que lo que yo le digo al Señor o lo que yo manifiesto en mi interior hacia Dios y que solo lo sé yo, pues que también sea un testimonio de vida. Termina diciendo nuestro Señor, hay que pedir para que los sacerdotes sean víctimas, con la víctima divina y con las mismas cualidades. Nosotros pedir
sacerdotes víctimas, sí, víctimas, es la esencia del sacerdote. Como lo sabía San Juan María Vianney, aquí esta preciosa frase del sacerdocio, el santo cura de Ars, un sacerdote ejemplo, modelo, patrono de los sacerdotes. Y de los párrocos. Y de los párrocos de manera muy especial. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Si comprendiésemos bien lo que es el sacerdote, moriríamos, no de pavor, sino de amor. El sacerdote es el depositario y distribuidor de los dones de la redención. Es pastor y guía del pueblo de Dios. Es representante y embajador de Cristo en el mundo y debe actuar siempre en su nombre y con su poder. Uno podría decir, si yo soy sacerdote y escucho esto, me sirve de muy buen examen de conciencia. A ver, ¿qué imagen de sacerdote soy yo de acuerdo a esto que dice el santo cura de Ars? En su aspecto exterior debe reflejar su dignidad y por eso debe distinguirse de los demás como el pastor se distingue de sus ovejas. Debe ser un padre para todos, siempre disponible. Debe ser un hombre de fe, un hombre de Dios y debe sentir como una responsabilidad la salvación de todos los hombres. Por lo cual, cada día durante la celebración de la misa, debe encomendarlos a todos como un padre a sus hijos, porque cada sacerdote debe vivir la solicitud por toda la iglesia y sentirse de algún modo responsable de ella. Y dice, pero sobre todo, el sacerdote debe ser el hombre de la Eucaristía. Debe centrar su vida en la celebración del misterio eucarístico. El sacerdote, celebrando cada día la Eucaristía, penetra en el corazón de este misterio. La celebración de la Eucaristía es para él el momento más importante y sagrado de la jornada y el centro de su vida. Cuando celebra la misa, la celebra en la persona de Cristo, in persona Christi. Lo que Cristo ha realizado sobre el altar de la cruz y que precedentemente ha establecido como sacramento en el cenáculo, el sacerdote lo renueva con la fuerza del Espíritu Santo. En ese momento el sacerdote está como envuelto por el poder del Espíritu Santo y las palabras adquieren la misma eficacia que las pronunciadas por Cristo durante la última cena. Esto de que el sacerdote sea víctima es como uno de los ejemplos o anécdotas del santo cura de Ars. Ustedes saben que él, como el Padre Pío, tenía filas y filas y filas y miles de personas que confesar. Pasaban de 17 a 18 horas confesando, imagínense. Pues tremendos pecados de muchas personas. Él ponía una penitencia suave a esa persona arrepentida, pero la penitencia fuerte se la daba él, a él mismo. Muchos ayunos, en fin, como que él asumía la penitencia fuerte de ese pecador. Entonces, pues esos son los sacerdotes que quiere el Señor, esas son las víctimas, o sea, prácticamente alguien que se sacrifique y dé la vida por las almas y por Dios. Rápidamente, a ver si alcanzo a dar este testimonio. La hermana Bridge McKenna dice: conozco un sacerdote que viajó a Sudamérica para ayudar a los pobres. Tenía un gran entusiasmo, disponía de medios materiales. Cuando llegó, comenzó a construir clínicas, escuelas. Después de 10 años se dio cuenta de que muchos de sus parroquianos acudían a una misión evangélica. Se habían cambiado de religión. Un día se quejó a uno de los ancianos, un hombre fiel que siempre estaba en la iglesia ayudando al sacerdote. El anciano lo miró con lágrimas y le dijo: Padre, no quiero lastimarlo. Usted nos trajo un montón de cosas buenas, ha trabajado muy duro, pero no nos ha traído a Jesús y nosotros necesitamos a Jesús. El sacerdote se sintió avergonzado y dijo: estaba muy ocupado y casi no celebraba misa. No tenía tiempo, para mí era muy importante alimentar a esas personas que tenían hambre, pero nuestro Señor le mostró que esas personas querían algo más que cosas materiales. Para él, las cosas materiales eran importantes, pero un sacerdote no puede convertirse en un trabajador social ni en un político. Él no puede depender de recursos humanos, él debe depender de Jesucristo. Por eso, cuando desapareció su ceguera espiritual, me dijo: yo había perdido la fe. Me enojaba de que los pobres fueran explotados y no veía nada más. Este sacerdote regresó a Sudamérica como un hombre cambiado después de un retiro en su patria y comenzó a entender las palabras de Jesús a sus apóstoles. Para mí nada es imposible. Vio a través de los ojos de la fe la importancia de su sacerdocio y entendió la necesidad de depender de Dios.
Comprendió que su principal misión como sacerdote es amar a Jesús y llevar a Jesús presente en la Eucaristía a los demás, y sintió la necesidad de orar y de ser santo para ser un fiel instrumento de Jesús. Exacto, el sacerdote no es una profesión más. Quitémonos eso de la cabeza, que es médico, arquitecto y sacerdote, eso es lo mismo, eso es mentira. Eso no puede ser así. Un sacerdote no es un trabajador social, no es un bienhechor social. Un sacerdote, su centro es Jesucristo. Y en Jesucristo la Eucaristía, los sacramentos, la vida de la gracia, la vida del alma que cada uno de nosotros tiene, se la debemos a los sacerdotes. Muy bien, y la Santísima Virgen María es madre de los sacerdotes, por eso en este final de Junto a ti siempre nos ponemos en tónica de oración y le pedimos ¿Tienes los reportes? Ella, sí, justamente vamos a incluir ahora los reportes de sintonía de todas las intenciones y necesidades de nuestros oyentes, televidentes y socios colaboradores que van a quedar en el corazón de nuestra Madre. Fernando Delso, desde ATE pide oración por Luya Lucero, por el eterno descanso de su alma. Saluda por los cumpleaños de Jesús Javier, su tía Rosita y Fernando. Ya les vamos a decir de qué Fernando es, hermana Berta y el padre Juan José Agustino Recoleto. Y saluda a todas las mujeres en su día, en este 8 de marzo. Pues nosotros nos unimos a todas estas personas que cumplen años, pero de manera muy especial. El saludo de parte muy especial de NSE Lima, ya con don Oscar Messier, y de todo el equipo de NSE por el apóstol de los 1180, Fernando Delso, en el día de su cumpleaños. ¡Ay, qué bien! Felicitaciones. Así que enhorabuena, Fernando. También reporta su sintonía la señora Josefa Huiza y pide oraciones por la señora Hilda Espinosa para la solución de sus problemas. En la ciudad de Arequipa reporta sintonía Freddy Valdivia y pide oraciones por su salud. Muy bien, y a todos los oyentes y televidentes que de pronto no reportaban su sintonía, pero que han escuchado este programa y que tienen ahí sus intenciones, pues también están aquí en el corazón de la Madre, a la cual le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, agradecemos su compañía y les invitamos como siempre para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.